Shalom, paz desde Argentina. Te habla el hermano Ricardo del Ministerio Baedejad, que en hebreo significa uno para siempre. Como siempre te traigo la palabra de Yahweh, porque una palabra vale más que 1000 imágenes. Y bueno, hoy te traigo muchos versículos bíblicos acerca de la verdad. Es hora de arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado conforme a lo que está escrito en Mateo 3.2 y Mateo 4.17. En estos tiempos, desde que el Mesías empezó a predicar, desde que empezó a predicar en realidad Juan el Bautista, que él preparó el camino del Señor, de nuestro Adón, de nuestro Rey, ellos predicaban esto, que hay que arrepentirse porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. Hoy quiero traerte una enseñanza de la Biblia, como siempre, y el título de hoy sería: el que hace la voluntad de Yahweh conoce a Yahweh, o el que guarda sus mandamientos verdaderamente lo conoce. Hay mucho escrito acerca de esto, pero bueno, hoy aparté 5 pasajes bíblicos que hablan acerca de esto. Lo dice el Mesías, lo dice también Juan, y lo dice también el apóstol Pablo. Ellos hablan acerca de esto, y bueno, nosotros debemos tener la doctrina de los apóstoles y debemos enseñar conforme a lo que ellos enseñan. Así que vamos a leer lo que dice primeramente en Juan 14:21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Así que es una condición necesaria para amar a Yahshua, al Mesías, y amar al Padre, y que el Padre nos ame, y que el Mesías nos ame, guardar los mandamientos. Porque, como dice acá, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Hay que tenerlos los mandamientos. Primero hay que tenerlos. Si no los conoces, no los vas a tener nunca. Por ende, tampoco, si no los conoces, no los tenés, difícilmente los puedas guardar. Como hay muchos alrededor de todo el mundo que cambian los mandamientos y que dicen que el Mesías anuló mandamientos, cuando él claramente dice que él no vino a abolir la ley y los profetas. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y debemos andar como él anduvo, que lo vamos a leer más adelante. En Mateo 12:50 dice: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los pongo en contexto. Acá el Mesías, le dijeron al Mesías que afuera estaban su madre y sus hermanos buscándolo. Entonces dice: ¿quién son mi madre y mis hermanos? Mirando a los discípulos dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muchos dicen: sí, yo hago la voluntad de Dios, pero no guardan los mandamientos. Los mandamientos son hechos por Dios. O sea que si los guardamos, hacemos la voluntad de Dios. No sé si se entiende. Ya hasta acá hemos leído 2 versículos que dice: el que tiene los mandamientos es el que lo ama a el Mesías y a Yahweh. Y el que hace la voluntad de Yahweh es el hermano, la hermana y la madre del Mesías. En
Mateo 21, 28 al 32. Hay una parábola que habla de dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. Esta es una parábola que relata el Mesías y dice así. Mateo 21, 28 dice: ¿pero qué les parece esto? Dice: un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Luego se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo: sí, señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Acá hablan los fariseos, porque el Mesías se lo estaba preguntando a los fariseos. Y Yeshua les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas entran antes que ustedes en el reino de Elohim, porque Yohanan, o sea, Juan, vino a ustedes en el camino del bien y ustedes no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerlo. Así que el que hace la voluntad del Padre no es el que dice: sí, Señor, amén, Señor, todo bien, te amo, Señor. El que hace la voluntad del Padre es el que va y hace la voluntad del Padre, aún habiendo dicho que no lo haría. En una parte de la Biblia dice que es por fe y no por obras, pero Pablo dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que es necesario que haya fe con obra, porque sin obra la fe es muerta, porque dice que somos salvos por fe. Entonces, ¿qué pasa? La acción es muy importante. Si nosotros decimos amar a Dios y a nuestro prójimo, pero no hacemos nada, decimos amarlo, pero lo decimos nada más por decirlo, pero no hacemos nada por nuestro prójimo, ni tampoco hacemos nada por Dios. Entonces terminamos siendo mentirosos porque no hacemos lo que decimos que somos. Terminamos siendo hipócritas como los fariseos escriban. Hay muchos que dicen ser hijos de Dios y dicen guardar sus mandamientos, pero no lo hacen. No guardan sus mandamientos. Hay otros que dicen que ahora hay dos mandamientos nada más: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a vos mismo. Porque el Mesías anuló todos los otros mandamientos. Esa es una mentira. El Mesías no anuló ningún mandamiento. Y cuando el Mesías se refiere a esos dos mandamientos, dice que esos dos son los más importantes. Y que de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí no está diciendo que reemplace a la ley y los profetas. Dice que depende la ley y los profetas de esos dos mandamientos. Porque toda la Torá, todos los mandamientos se resumen en esos dos. O sea que esos dos son un resumen de todos los mandamientos que están en la Biblia. Y resumir no es reemplazar. Así que, hijo de Dios no es el que dice ser hijo de Dios. Hijo de Dios es el que tiene los mandamientos de Dios, los guarda y los pone por obra. Hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Porque Yeshua no decía: yo soy el Hijo de Dios. Él hacía las obras del Padre que moraba en él. Porque no es el que dice ser el que es. Es aquel que hace lo que es.
No sé si se entiende lo que digo. Por ejemplo, que yo diga que soy pastor. Eso no me hace pastor. A mí lo que me hace pastor es cumplir la función de pastor. Lo que me hace maestro es cumplir la función de maestro. No ponerme el título de maestro o de pastor. O de profeta, lo que sea. No sé si se entiende. Ser hijo de Dios no es que yo diga soy hijo de Dios. Porque no es por lo que yo digo que soy, voy a ser. Yo soy lo que soy, por lo que soy, por lo que hago. Entonces, como hago la voluntad de Yahweh, soy hijo de Yahweh. Como guardo los mandamientos de Yahweh, soy hijo de Yahweh. Entonces el Mesías y el Padre me aman y yo amo al Padre y al Mesías. No sé si se entiende. Porque, como dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Así que el Mesías se manifiesta a aquellos que lo aman, o sea, quienes, los que guardan sus mandamientos. Fíjense lo que dice en Tito 1 del 15 al 16. Dice, para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Elohim, o sea Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes, reprobados para toda buena obra. Así que acá claramente habla que los que son puros, todas las cosas son puras. ¿Y cuáles son puros? Son puros los que guardamos los mandamientos de Yahweh, esos somos los puros. Me incluyo porque yo guardo sus mandamientos. Trato cada día de hacer la voluntad de Yahweh. Y eso debemos hacer todos nosotros. Guardar los mandamientos de Yahweh, hacer su voluntad, tratar de hacer su voluntad siempre. Porque dice, profesan conocer a Elohim, pero con sus hechos lo niegan. ¿De qué sirve que yo diga, yo conozco a Dios, pero lo que hago, con todo lo que hago, niego que lo conozco? Por ejemplo, digo conocer a Dios, pero peco deliberadamente. Si digo que conozco a Dios y vivo en pecado, entonces no conozco a Dios. Es mentira. Entonces, para todos aquellos que conocemos a Dios, guardamos su mandamiento. Con nuestros hechos demostramos que realmente lo conocemos. Y ustedes no ven por ahí las cosas que hago yo, pero yo las cosas que hago no las hago para que ustedes las vean. Las cosas que yo hago las hago para que mi Padre las vea. Y lo que yo estoy tratando de hacer con estos audios es que ustedes encuentren el camino a la verdad. Nada más. De eso se trata. Testimonio tengo, muchísimos testimonios del poder de Dios. No me jacto de eso, sino que lo que yo quiero tratar de enseñarte es la verdad. Porque hay muchas iglesias que dicen ser hijos de Dios, pero viven pecando, viven en pecado. Y esos no son hijos de Dios, por más que digan que son hijos de Dios, no lo son. Hijo de Dios es el que guarda sus mandamientos, el que nació de nuevo y guarda los mandamientos. Fíjense lo que dice en 1 Juan 2, del 1 al 6. Dice, acá habla
Juan diciendo esto: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yahshua el Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. Fíjese cómo empieza escribiendo Juan. Les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, la consigna es no pecar. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yahshua el Mesías, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. Y más adelante dice: en esto sabemos que le hemos conocido. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Así que el Hijo de Yahweh hace la voluntad de Yahweh. El Hijo de Yahweh guarda los mandamientos de Yahweh. Hay algunos que dicen que como estamos en un nuevo pacto, hay nuevas leyes. Hay dos pactos: el pacto viejo con unas leyes, ¿no? Y este pacto nuevo con nuevas leyes. Pero eso es una mentira, porque Yahweh en su palabra dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. No hay nuevas leyes. El Mesías dejó solamente un nuevo mandamiento, que es el siguiente: ámense los unos a los otros, tanto como yo los he amado. Después todos los mandamientos, cuando está el Sermón del Monte, él explica mandamientos, los explica el verdadero cumplimiento de los mandamientos. La verdadera utilización de los mandamientos. Por ejemplo, cuando habla del adulterio, dice: el que desea una mujer para tenerla, ya pecó en su corazón. Él no anuló el mandamiento de no cometerás adulterio, sino que explicó cómo es que se comete adulterio. ¿Me explico? Entonces, él no anuló y no cambió los mandamientos. Él lo que hizo con muchos mandamientos, si ustedes leen el Sermón del Monte, es explicar el verdadero cumplimiento de los mandamientos. Porque dice, por ejemplo, con el tema del adulterio: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Dice, porque en el principio no fue así. En el principio, varón y hembra los creó. Dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. ¿Me explico? Entonces nosotros no podemos, en realidad sí podemos ser uno con muchas mujeres o muchos hombres, pero no es lo recto delante de Yahweh. Eso es adulterio.
Y no es necesario casarse para cometer adulterio, porque uno cuando tiene relaciones sexuales antes del matrimonio ya está adulterando. O tiene relaciones sexuales con uno, con otro, ¿no? Un hombre con una mujer, con otra, con varias mujeres, aún no se haya casado, eso es fornicación, es adulterio, porque al tener relaciones sexuales la está tomando por mujer. Tomar por mujer a una mujer no es casarse, es tener relaciones sexuales con ella. Ahí estamos tomando por mujer a una mujer. Pero bueno, volviendo al tema, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Pero en esto se ha perfeccionado el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Por eso el Mesías, como al principio de este audio, yo les empecé enseñando que debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es no querer volver a pecar. Pecar es cometer infracción a alguno de los mandamientos. Por eso hay que guardar los mandamientos. Shalom. Padre de Argentina, te luego hermano Ricardo. Te pido que compartas con todas las personas que puedas este audio para que ellos conozcan la verdad y que la santidad en muchas, si es posible en todas las personas de este mundo, empiece a salir a luz y que las personas empiecen a dejar de pecar y buscar el reino de Yahweh. Si no estás suscrito a este canal, te pido que te suscribas para que cada vez que yo suba un audio lo puedas recibir una notificación. Mi intención es que conozcas la verdad y es el único propósito por el cual hago todos estos audios. Que tengas un hermoso día y que Yahweh te acompañe.